Vamos a estar viajando un poco. Está directo acá. Está aquí. No sé cuántos de ustedes estuvieron el miércoles pasado, pero vamos a hacer rapidito un recuento en menos de un minuto, unos puntos esenciales de lo que estaba pasando en esta primera parte del capítulo 11, versículos del 1 al 19. Había ocurrido el primer Pentecostés gentil cuando el Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelio. Pedro ya había tenido una visión, el Señor a través de la visión le indica qué era lo que había que hacer y estaban ocurriendo estos sucesos en Cesarea. Pedro va a casa de Cornelio, se convierte Cornelio en su casa. En Jerusalén, Pedro tiene que dar explicación a los demás hermanos, lo de la circuncisión, de lo que había pasado y finalmente, gracias a Dios, termina el versículo 18 con una aprobación abierta de los hermanos que estaban contendiendo con Pedro. Finalmente Dios se glorifica y ellos entienden esta apertura del evangelio a los gentiles. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Vamos a estar leyendo los versículos del 19 al 30. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado, Señor. Gracias porque este es el día que tú has hecho. Nos alegraremos y nos regocijaremos en él, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que tú has dejado plasmada en el libro de la Biblia, Señor, para que hoy nosotros podamos ser fundamentados, para que hoy podamos ser exhortados y discipulados, Señor, de cómo eres tú, para que podamos conocerte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú me permitiste la bendición, Señor, de poder leer estos capítulos y gracias por la administración que has traído a mi corazón personalmente, amén, Señor. Gracias por tu voz audible en mi vida, Señor, y así te pido, Señor, que como mismo yo sentí, Señor, una voz, un mensaje que me diste a mi corazón, que mis hermanos, si alguno está necesitando esta palabra al igual que yo, que pueda recibirla, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, a lo que tú quieres hacer hoy, a esta nueva parte que tú nos estás mostrando, algo más que estaba pasando, Señor, en esa época, pero que hoy también estamos viviendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, gracias por darnos esa luz, Señor, gracias por cimentar nuestro crecimiento espiritual. Amén. Te pido que nos cubras con tu sangre preciosa y poderosa en esta hora, que tú fortalezcas las conexiones de internet, que tú, Señor, permitas que todos podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Quitamos del medio toda distracción humana, toda cosa, todo celular, toda cosa que quiera venir a interrumpir el fluir de tu palabra, el fluir de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. A ti, Señor, damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues el capítulo, esta parte del versículo del capítulo 11, comenzando en el versículo 19, muchas de las Biblias lo tienen titulado como la iglesia de Antioquía. Sabemos que el concepto de iglesia, parafraseándolo, es la reunión de los que han sido llamados. Vamos a estar hablando sobre la iglesia de Antioquía. Vamos a leer el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Yo traje un mapita. Yo soy malísima de geografía, por eso lo traje, porque tuve que ubicarme, porque yo vi la geografía. Yo les traje un mapita, aquí no sé si ven, Chipre y Antioquía, señalados. Fenicia, Chipre y Antioquía con highlight. Perdónenme los de Zoom. Amén. Ok. Dice que el versículo 19, que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. El resultado del martirio de Esteban fue la dispersión de los cristianos. Los primeros predicadores del evangelio en Antioquía fueron perseguidos. La persecución resultó en la expansión del evangelio. Podemos mirarlo como que quizás estaban cómodos y si el Señor permitió esta persecución
no vamos a decir que el Señor la mandó, sino que la permitió, fue porque era una forma en que se iba a expandir el evangelio. Si ellos no hubieran tenido una persecución, no hubieran ido a estos 3 lugares. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Lo que pretendía dañar a la iglesia, ¿qué trajo como resultado? Un resultado positivo. Hubo un crecimiento, hubo una expansión del evangelio. El historiador Tertuliano, en una de sus frases célebres, que a mí me impactó cuando la leí, él resume, refiriéndose a esto de la persecución, del azotamiento que hubo a los cristianos durante toda la historia de la iglesia. Él decía que la sangre de los mártires es la simiente de los cristianos. Amén. Esteban murió, pero fue la simiente, fue el impulso que hubo para que esos cristianos viajaran a estos 3 lugares y por ende llevaran consigo el evangelio. Dice el versículo 19, parte B, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, estos cristianos salieron a estos 3 lugares, pero cuando llegaron ahí, no hablaron a todos la palabra, sino solo a los judíos. Estos cristianos iban cumpliendo el gran mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estaban bien, pero lo estaban haciendo de una forma selectiva, solo a los judíos. Es lo que nos está diciendo este versículo. Podemos decir que ellos tenían una visión de expandir el evangelio, pero era una visión un poco limitada porque solo lo hacían a los judíos. Ahora yo una pregunta. Ustedes saben que me gusta preguntar mucho porque yo también me pregunté. No es porque ustedes, sino yo preparándome me preguntaba yo mismo, ¿está ocurriendo esto en la iglesia? ¿Estamos siendo evangelizadores selectivos? ¿Evangelizamos a quien queremos o a quien creemos que vale la pena evangelizar? Los dejo con la pregunta. Sí, desgraciadamente en la iglesia también está ocurriendo eso en estos días. En ocasiones creemos que el Señor va a actuar bajo estas 4 paredes o solamente en el pueblo cristiano, o en el mejor de los casos vienen a la iglesia, visitan la iglesia, entonces bueno, voy a predicarle porque ya vino a la iglesia. Está pasando esto en el tiempo actual en nuestras iglesias, no solo en la Biblia abierta. El evangelio todavía no había sido alcanzado a los gentiles. Hasta ahora, vamos que solamente hasta los judíos eran los que estaban predicando. El Señor, a través de esta pandemia que estamos viviendo, nos está permitiendo abrir las puertas afuera. Nuestra iglesia específicamente, como muchas iglesias alrededor del mundo, se está expandiendo. Hay actividades dentro y fuera de la iglesia que ayudan a esa expansión del evangelio. Nosotros tenemos el recién evento que vamos a hacer el domingo, Regala una sonrisa, es una forma de abrir las puertas afuera. Está también los protagonistas de la Biblia, que nuestro hermano Yuri está cooperando con la expansión del evangelio a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Se están haciendo muchas cosas a través de Zoom. Podemos ver que Héctor puede invitar a un vecino. Estamos expandiendo el evangelio así. Isabel en Colombia puede invitar a un vecino. Estamos expandiendo el evangelio. ¿Estás compartiendo tú hoy el mensaje con otros? Simple y llanamente a veces nos cuesta dar un clic en nuestro celular, compartir el Zoom que la pastora y que el equipo de líderes de la iglesia están siempre planificando. Con un clic podemos compartir el evangelio. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Amén. Solamente un clic, invitamos y el Señor que haga la otra parte. Dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Gloria a Dios. El Señor siempre se glorifica. Dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Entre ellos unos varones de Chipre y de Antioquía hablaron a los griegos. Posiblemente estos discípulos de Chipre y de Cirene, que no son nombrados, sus nombres no son importantes, son anónimos, estaban hablando a los griegos. Tal vez eran
como se dice, los primeros que iniciaron la misión a los gentiles. Tal vez eran judíos helenistas, si recuerdan que los judíos helenistas eran aquellos, pastora, si tengo alguna cosa de concepto, ustedes me lo... Eran los judíos helenistas, eran los que habían nacido, eran judíos, pero habían nacido fuera de Jerusalén. Ya nos ubicamos. Entonces estos judíos helenistas tenían el idioma, tenían las costumbres, pero eran como más abiertos, eran de una mente más abierta al cambio. Vamos a tener esto pendiente. Según los comentaristas, estos judíos, según la Biblia, estos judíos, que estaban en Chipre, estaban expandiendo el evangelio, pero a los griegos. Unos llegaron, solo hablaron a los judíos, pero habían otros que la estaban hablando a los griegos. Recuerden que hasta el momento no se sabía, se supone que no se sabía, quizás para aquellos que no le predicaron a los griegos, tal vez no sabían la noticia de lo que había pasado con Pedro. Quizás esto que sí ya estaban predicando los griegos se habían enterado de la noticia. Es algo que no nos revela la Biblia, pero la cosa es que por una parte estaban siendo evangelizados los judíos y por otra parte los griegos. Amén. Seguimos más adelante. Esta evangelización lleva un mensaje a los gentiles en Antioquía. Vamos a ver qué era Antioquía, cómo era la ciudad de Antioquía, porque como les dije, vamos a estar hablando de la iglesia de Antioquía. Antioquía era una ciudad de Siria. Qué bueno que miren, busquen por ahí, porque entre la cámara y la geografía yo no voy a perder tiempo en eso. Yo después les mando por un texto el mapita. Antioquía era una ciudad de Siria importante, considerada una de las 3 primeras ciudades importantes del Imperio Romano. Después de Roma y Alejandría, también estaba Antioquía. Era una ciudad hermosa, alegre, con alumbrados, con mucha cultura, con un poderío comercial debido a la situación geográfica que tenía. Era un punto de enlace entre los sistemas culturales del este y del oeste. Pero también, siempre hay un pero, como dice Betico, era conocida por su fama de una ciudad inmoral. Hasta aquí vamos a ubicarnos en los que vivimos aquí en Estados Unidos, Las Vegas. Las Vegas, mucho comercio, muy conocida, pero tiene fama también de ciudad inmoral. Decía que Antioquía tenía una fama de ciudad inmoral. ¿Y por qué? Se hallaba cerca del santuario de Dafne, donde habían ritos inmundos a la diosa fenicia de Astarte, y estos ritos llevaban inmoralidad implícita. Algunos comentaristas decían que Antioquía era la competencia de Corintio. Todos sabemos la historia de Corintio. Los marineros a que iban a Corintio, a corintiar, al libertinaje. ¿Sí? Entonces Antioquía era tan inmoral que se comparaba a semejanza de Corintio. ¡Wow! Como dice Betico, ya tú sabes. Algunos dicen que vamos a quitar la palabra Corintio y vamos a poner Antioquía. Era el paraíso de un borracho y la perdición de una mujer santa. Resumida la ciudad de cómo era la vida que se vivía ahí. Pero he aquí, Antioquía era el lugar que el Señor Dios había escogido para establecer la iglesia y manifestar su gracia. A veces el Señor, sus caminos no son nuestros caminos. Hace cosas que no entendemos y, como dice ese versículo, escribe derecho en renglones torcidos. Una ciudad que humanamente lo hubiéramos mirado y no, esa no, Señor, ¿cómo? Si ahí había tanta inmoralidad, había tantas cosas, ¿cómo tú vas a escoger esa ciudad para ser el centro de donde empezaba esta evangelización gentil tan grande? Pues el Señor escogió Antioquía. Recuerden que el Señor le había dicho ya a Pedro en el capítulo 10, principio del capítulo 11 también se repite, no llames inmundo lo que ya yo santifiqué. El Señor está ratificando esto. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Amén. Palabra directa de nuestro Señor. Con esto en mente, vamos a ubicarnos que ya Antioquía había sido seleccionada de antemano por el Señor. Dice la tercera parte de este versículo 20, anunciando el evangelio del Señor. Para los judíos, anunciar el evangelio de Jesús como Mesías
era algo normal. Pero esta vez Jesús no estaba siendo anunciado como Mesías, sino como Señor y Salvador, al cual debían rendir sus vidas, al cual debían someterse. Amén. Qué paz y qué bendición para algunos justos que habían, porque bastas son las historias en la Biblia de que en cada lugar donde hay tanta inmoralidad siempre hay un justo. ¿Qué paz sentirían esos justos de Antioquía? Esas personas que quizás no se habían convertido al Señor, no habían sido predicados, pero al fin encontraron una verdadera razón por la cual rendir sus vidas. Ya no iban a rendirse más a tantos dioses, a tantas verdades, sino que se rendirían ahora a un verdadero Redentor. Amén. Hoy, en este mundo actual donde estamos viviendo, hay muchas personas que viven así. Quizás están rindiendo su vida a otras cosas, pero en el fondo están esperando ese mensaje de salvación. ¿Estamos dispuestos a llevárselos? Aunque aparentemente sea una evangelización perdida, el Señor ya escogió de antemano quienes iban a ser salvos. Nosotros llevamos la misión, el Señor hace la obra. Dice Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predique? Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La manifestación especial del poder de Dios obró eficazmente a través de estos hermanos evangelistas. Eran anónimos. ¿Saben su nombre? No lo dice. No era importante, porque aquí lo importante era que la mano del Señor estaba con ellos y ellos se creyeron y se convirtieron al Señor. Un gran número se salvó al creer en el mensaje y se convirtieron al Señor. Dejaron los dioses inmundos y los señores todos esos paganismos que tenían. Dios es el que hace crecer la iglesia. Nosotros somos el vehículo que él utiliza para este crecimiento. Dios usa a su pueblo para la extensión del evangelio, y la confirmación de que Dios estaba usando al pueblo es que la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió. No nos debemos sentir rechazados cuando a veces vamos por la calle, el Señor pone en nuestro corazón dar un mensaje o simplemente reparte un tratado. Aquí conmigo hoy tengo al señor David, un vecino que conocí, un hombre que lleva 69 años de convertido, tiene 80 años de edad. Ay, David, tiene 80 años de edad, tiene 69 años de renacer, porque renació hace 69 años. Humanamente nació hace 80 años, pero hace 69 años que renació y lleva 69 años sirviendo al Señor. Yo creo que si ponemos a David ahora aquí y nos habla de todas las experiencias que ha tenido, porque es un hombre que le gusta evangelizar, ¿cuántos rechazos no ha recibido David durante estos 69 años? Es un hombre que a su edad todavía sigue repartiendo los tratados, sigue hablando del Señor, sigue pasando simple y llanamente por las calles y orando. Él, estoy segura que él no se siente rechazado cuando alguien le hace un menosprecio, cuando alguien coge el tratado y lo tira delante de su cara. Nosotros tampoco debemos sentirnos rechazados. No nos están rechazando a nosotros, están rechazando el evangelio del Señor Jesucristo. No debemos tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ellos son los que están perdiendo. Nosotros simple y llanamente somos el vehículo que el Señor va a usar para extender el evangelio. Amén. Dejemos de un lado los prejuicios y sigamos extendiendo el evangelio. Cuando alguien nos ofenda con un acto de rechazo, solamente sigamos orando más arduamente por esa persona, porque mientras más nos rechazan, más necesidad tienen del Señor, porque su pecado es tan grande que el rechazo es una forma de evadir lo que es una realidad inminente. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número se convirtió. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Implicaba un cambio en la vida de aquellos que habían aceptado el mensaje.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando hay un grupo fiel que da testimonio de Cristo, que sale a evangelizar, Dios suma personas a su reino. El propósito de Dios no es solamente salvarnos. A veces, bueno, ya yo me salvé. Ya, Señor, gracias, yo soy salvo. Si el propósito del Señor solamente fuera nuestra salvación, quizás muchos de nosotros ya hoy no estuviéramos aquí. Bueno, ya, si todo terminó con tu salvación, es hora de partir con el Señor. Por obra y gracia del Señor nos deja aquí un tiempo más y nos deja con un propósito. No solo el de salvarnos, sino de extender esa salvación a los perdidos. Tenemos una misión que cumplir, es extender esa salvación que nos ha sido otorgada por gracia a otros. La evangelización es la primera prioridad de la iglesia en el mundo. Evangelizar es simple y llanamente testimonio. Es dar testimonio, es una función de nosotros como iglesia. Dice uno de los versículos, y me seréis testigos. Todos sabemos la otra parte, ¿verdad? Y me seréis testigos. Evangelizar es la prioridad de la iglesia en el mundo, en la comunidad. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Volvieron allá las noticias. ¿Cómo corren las noticias? Eran buenos, si como dice la pastora, eran buenos y eso que no tenían falsa. Si nosotros fuéramos tan buenos como ellos para dar las noticias, las buenas nuevas que estamos viviendo hoy en nuestra iglesia. Y le quiero dar gracias a Dios por nuestra pastora. Algo que me impactó este fin de semana y el Señor habló a mi corazón directamente fue cuando la pastora comparte que dice, si te lo perdiste, aquí va. El Señor nos está hablando. Gracias a nuestra pastora que está compartiendo las buenas nuevas al que no pudo venir o quizás al que vino, pero le impactó tanto el mensaje que quiere compartirlo con ese que quizás nunca ha visitado una iglesia. Gracias a Dios por estas personas que tienen la visión. Gracias a Dios por nuestra pastora que siempre está insistiendo en compartir el mensaje. Gracias también a los líderes y a todas estas personas de nuestra iglesia que quieren y comparten el mensaje con otros. El versículo 22 nos muestra cómo respondió la iglesia de Jerusalén al aumento de números creyentes. Hasta ahora estaba pasando un aumento grande de los creyentes. ¿Y qué pasó? La iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, ¿qué está pasando? Vamos a mandar a alguien allá a Antioquía a ver qué era lo que está pasando. Y nada más y nada menos que mandaron ¿a quién? A Bernabé. Vamos a darle un pequeño vistazo que cómo era la característica de la iglesia madre, de la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia compuesta por creyentes judíos que se basaban en la interpretación del Antiguo Testamento. Habían creído en Jesús como el Mesías, pero no cesaban de ser judíos. Seguían asistiendo a los cultos en el templo, oraban a ciertas y determinadas horas en el día, ayunaban en días específicos, se vestían como judíos, cumplían las normas de su antigua religión, el judaísmo. Por lo tanto, según su parecer, si un gentil quería ser creyente, tendría que circuncidarse y adoptar las reglas y las costumbres judías. Ya tienen un pequeño esbozo de cómo era la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia que ahora está preocupada por el número creciente de judíos allá, de creyentes en Antioquía. Por una parte, hay que entender la iglesia. La iglesia madre tenía el deber de preocuparse frente a este movimiento, esta gran conversión. Estaban preocupados, era su deber preocuparse, saber qué era lo que estaba pasando. Por tanto, querían saber si era producto del Espíritu Santo o era un producto emocional o algo de hermanos entusiastas que estaban armando, como decimos a los cubanos, este algarabío, esta conversión. Ellos querían chequear la fuente, qué era lo que estaba pasando. Dice la otra parte del versículo, llegó la noticia y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Una decisión excelente. Enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. ¿Quién era Bernabé? ¿Sabían? Yo no sabía mucho hasta que me profundizar. Bernabé aparece, cogí unas noticas como 3 veces en el libro de los Hechos. Primeramente se destacó
en los primeros días de la iglesia de la comunidad de Jerusalén. Hechos 4:36 al 37 nos explica la primera aparición de Bernabé. Segundo, Bernabé fue quien introdujo a Saulo ya convertido al círculo apostólico de Jerusalén. Hechos 9:27. Y ahora, como hombre probado de valor y de gran discernimiento, fue enviado para que diera un criterio general de lo que estaba pasando allá en Antioquía. Bernabé no fue enviado como espía. Como decimos allá en Cuba, no fue enviado para, no voy a decir la palabrita porque mi esposo me va a regañar. No era un chivato, como decimos los cubanos. No era un espía, no era un chivato, no era un soplador, como le dicen en otros países. No era un delatador, sino que fue enviado como una persona de gran discernimiento. ¡Wow! Qué privilegio que la iglesia madre, con estas características tan rigurosas, tenga a Bernabé como un varón de gran discernimiento. ¿Qué importancia tiene el discernimiento en nuestras vidas? La obra del Señor requiere mucho discernimiento, primeramente, para no ser estorbada y también para no ser desviada. Dice Santiago que el que esté falta de sabiduría, que la pida al Señor, el cual la dará sin reproche. Dice el versículo 23, refiriéndose a Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahora, como una buena ropa vieja, vamos a ripiar este versículo, porque a mí me ministró muchísimo. Tiene mucho mensaje este versículo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Wow, en la iglesia de Antioquía, Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Qué había ahí en esa iglesia que Bernabé al llegar vio la gracia de Dios? Quizás era el ambiente de trabajo, era una atmósfera de amor, era una atmósfera de armonía, de perdón. Era una atmósfera donde se sentían unos verdaderos seguidores de Jesús. Bernabé al llegar enseguida notó la gracia de Dios en esa iglesia. Es importante saber que cualquier grupo de cristianos en el cual nos asociemos, en cualquier iglesia, la gracia de Dios, cuando es notoria, se siente que Dios es quien reina. Es importante que como cristianos en nuestra congregación se sienta la gracia de Dios. La gracia de Dios es, como concepto, siempre he visto que es un favor inmerecido de Dios. Pero ¿cómo es la gracia de Dios en la iglesia? Dios, sin merecerlo, nos ha perdonado y nosotros extendemos ese perdón a los demás. Cuando se siente la gracia de Dios en una congregación, se siente el poder de Dios. Amén. Y esto fue lo que sintió Bernabé cuando llegó a esa iglesia. La gracia de Dios entre los creyentes, entre estos nuevos creyentes. Las personas del mundo, las personas que nos visitan, los recién convertidos, inclusive los miembros de la congregación, no deben vernos enfocados unos con otros, enfocados solamente en mi ministerio, sino enfocados en una unión general, porque somos un solo cuerpo. Eso es la gracia de Dios, estar unidos, trabajando para la obra del Señor. Un libro que estuve leyendo hace un tiempo y en estos días volví a retomar, que se llama Refleje la gracia de Dios, de Richard Blackberry, creo que se llama así. My English no very good look, y recuerden. El autor cristiano Richard Blackaby, ¿cómo? Blackaby, dice nuestra pastora. Richard Blackaby dice que podemos persuadir al mundo de la validez de nuestro mensaje mediante la demostración de la gracia de Dios sobre nuestras vidas y hacia otras vidas. Esto será una fuente de atracción para las personas inconversas. A mí me impactó mucho cuando leí esto. Dice que podemos persuadir al mundo de la validez de nuestro mensaje mediante la demostración de la gracia de Dios sobre nuestras vidas y hacia otras vidas. Esto va a ser una fuente de atracción a las personas inconversas. Hasta aquí, Bernabé llegó, vio la gracia de Dios, ya explicamos qué era lo que él estaba viendo, pero una acción más allá, se regocijó. Amén. En dos palabras, se regocijó.
Todos sabemos, o sea, alguno no sabe, le puedo decir, pero todos sabemos que regocijarse no es solamente una sonrisa, es algo más profundo. Bernabé se regocijó cuando vio la gracia de Dios en esa iglesia. Ahora yo me pregunto, ¿nos regocijamos al ver el crecimiento espiritual de un hermano? ¿Nos regocijamos al ver un recién convertido buscando cómo crecer en los caminos del Señor? ¿Nos regocijamos cuando ves a otro hermano que siempre está buscando la manera de servir? En ocasiones no. En ocasiones, lejos de regocijarnos, tenemos otros sentimientos que ni tan siquiera quisiera mencionar, pero sentimientos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, sentimientos que no son agradables al Señor. Recordemos que el Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si algún hermano está creciendo espiritualmente, si algún hermano quiere crecer en los caminos del Señor, si está sirviendo arduamente, examina tu corazón y prueba qué es lo que estás sintiendo hacia ese hermano. No voy a mencionar los sentimientos porque no quiero enfatizar en eso, simple y llanamente. Examina tu corazón cuando otro hermano está creciendo. Bernabé no solo se regocijó, sino otro pasito más allá. Llegó, vio la gracia, se regocijó. ¿Y qué más hizo? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre enfocado. Está más que visto por las acciones de él. Él estaba enfocado en su trabajo principal como líder de la congregación. Bernabé exhortó a que permanecieran fieles en el Señor. Podemos decir que Bernabé fortaleció la iglesia, fortaleció sus miembros, dando como resultado de este fortalecimiento, de esta exhortación de Bernabé, que una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Una gran multitud fue agregada al Señor. Este es el plan de crecimiento de la iglesia, así de sencillo. La iglesia no solo debe alcanzar almas, sino que entre sí debe edificarse, apoyarse, direccionarse, proveer conocimiento a todos sus miembros con el fin de que todos los cristianos seamos saludables espiritualmente. Ya vimos que la misión de la iglesia, una, evangelizar al mundo, esa es hacia afuera. Pero ¿cuál es la otra misión de la iglesia hacia adentro? Crecimiento espiritual, fortalecimiento de los miembros de la iglesia a través de la edificación, del conocimiento de la palabra, del direccionar por los líderes. Dígase líderes, no solo los que están a cargo de un ministerio, sino las personas con madurez espiritual. Este es el plan para el crecimiento de una iglesia. Una iglesia no va a crecer si su congregación espiritualmente no es fuerte, si su congregación espiritualmente no es madura. Crecer en madurez ayuda al crecimiento del pueblo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Pasamos al versículo 24 de este capítulo. Mandaron a Bernabé. ¿Por qué habían mandado también a Bernabé? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé también se conocía como el generoso hijo de consolación. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, y no os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahí yo volví a recapitular, porque ya había oído en otro momento de mi vida que era ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que tu vida esté rendida a la voluntad del Señor, que tu vida esté rendida al Espíritu Santo que mora en nosotros, que permitamos que Él nos estimule en el amor a Dios, la obediencia, en la adoración y en el servicio. La plenitud del Espíritu Santo se refleja también en nuestras vidas con un carácter piadoso, con rasgos piadosos en nuestro carácter.
Dice que Bernabé era un varón bueno y piadoso. ¿Y qué más tenía Bernabé? Lleno de fe. ¿Qué producía esa fe en Bernabé? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Esa exhortación que él siempre tenía hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de fe. Y al exhortar a los nuevos creyentes, ¿qué hacía? Confirmaba también su fe. El propósito era bueno y el principio de haber mandado a Bernabé era excelente. Ya Bernabé sabía lo que estaba, Bernabé llegó y exhortó, pero no solo las exhortaciones de Bernabé se iban a quedar ahí. Él los exhortaba porque tenían que seguir la obra. Estas exhortaciones cayeron en un terreno bien abonado y resultaron aún en algo positivo, una mayor bendición. ¿Qué pasó? Agregándose gran multitud al Señor. ¿Sabías que la exhortación es un don? Un don muy necesario en nuestra iglesia, más en estos tiempos que estamos viviendo, donde el enfriamiento es algo normal, donde también lo dice la palabra, en los últimos tiempos muchos se enfriarán. Así que el don de la exhortación es necesario en nuestra iglesia. Dice Romanos 12, habla de los diferentes tipos de dones, se los dejo de tarea, y ahí van a encontrar que la exhortación es un don también. Bernabé tenía el don de la exhortación. Es bueno que le pidamos al Señor, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Cómo puedo poner mis dones en servicio de la iglesia? Y si ya estás sirviendo en nuestra iglesia, en tu iglesia, la iglesia que asistes, recuerda que los dones que Dios te dio son para el ministerio, son para glorificar al Señor. Así que tenemos dos tareas. Los que no están sirviendo aún, pídanle al Señor, Señor, ¿cuáles son mis dones? Muéstrame mis dones. Y los que ya están sirviendo, no olviden que sus dones son para el servicio y la gloria del Señor. Dice el versículo 25. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Dice el versículo 25 de nuevo, repito. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Wow. Bernabé fue a buscar a Saulo. Saulo, todavía no era Pablo, ¿verdad? Saulo. Bernabé sabía gozarse, como habíamos dicho hasta aquí, de la obra de esos hermanos anónimos que habían llevado, porque recuerden, Bernabé fue a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando él llegó ahí, se dio cuenta que las personas que habían llevado ese evangelio a los griegos eran personas anónimas, él no las conocía, y él se regocijó con eso. Bernabé no solo exhortó, no solo tenía fe, sino que también reconocía que tenía limitaciones, y muestra de eso es que fue a Tarso a buscar a Saulo. Bueno, ven acá, si la iglesia de Jerusalén, yo me puse a pensar, la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, lo manda como el hombre de discernimiento, y llega y todo, exhorta y todo, pero ahora sale a buscar al otro. ¿Y qué más había escondido aquí en la personalidad de Bernabé? Bernabé era un hombre humilde, sabía reconocer sus propias limitaciones. Había una oportunidad grande delante de sus ojos. Él estaba viendo, porque era un hombre de discernimiento, nunca olviden esa parte. Él vio que este movimiento de conversión de los gentiles no iba a parar. ¿Y qué se dio cuenta? Que necesitaba ayuda. Y esa es la causa por la cual sale a buscar a Saulo de Tarso. Él no quería que hubiera limitaciones frente a esta gran oportunidad de conversión que se estaba, como decimos, en la punta de sus narices, al punto de ocurrir. Iba a ser una conversión de una forma explosiva. Esto que él estaba viendo era el principio de algo grande que venía atrás. Y él tuvo el discernimiento para darse cuenta a tiempo de que necesitaba ayuda. Yo pensaba, bueno, ¿será flojera como líder? ¿Será que no se sentía capaz? Lejos de sentirse incapaz de llevar su liderazgo, Bernabé muestra su sabiduría y su discernimiento. Bernabé estaba demostrando que yo solo no iba a poder con esto que venía. Necesitaba apoyo.
¿Y de qué es mejor que de Saulo? A veces los líderes se apoyan en personas porque el ministerio es de todos. Todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a usar nuestros dones para el servicio de los ministerios. No nos puede asombrar el hecho de que nuestros pastores, nuestros líderes o los líderes a nivel mundial se apoyen en otras personas para el ministerio. Le doy gracias a Dios por la nueva etapa que estamos viviendo en nuestra iglesia, donde nuestros pastores están llevando esta nueva visión que desde el tiempo de Bernabé estaba ahí. Y es una visión bíblica. Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso. Sin duda, Bernabé se percibía la obra que se estaba gestando por parte del Espíritu Santo. Había un paso grande en la evangelización universal de las naciones. Bernabé salió a buscar a Saulo como su colaborador, el colaborador que necesitaba en aquel lugar, que prometía convertirse en la puerta abierta para la gran evangelización mundial de los gentiles. Antioquía iba a ser el punto de partida donde se iba a empezar esa evangelización mundial. Dice que Bernabé fue a buscarlo. Cuando vamos a buscar algo apurado, ¿a quién más fueron a buscar una vez en el templo? ¿Recuerdan? A Jesús, ¿verdad? Jesús estaba en el templo y sus padres fueron a buscarlo. Pero eso no era una búsqueda como, ay, voy a buscar un gancho que se me cayó, voy a buscar. Bernabé fue a buscarlo. Una búsqueda con propósito. ¿Qué estaba haciendo Pablo en el momento ese en que Bernabé sale a buscarlo? Vamos ahora a ver del otro lado cómo estaba Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Habían pasado algunos años desde la conversión de Saulo y su vida a Tarso. En Hechos 9:30 nos relata esto, después que Pablo se convierte. No tuvo una buena recibida por parte de los hermanos de los hermanos de la circuncisión y regresa a Tarso. En Hechos 9 pueden ver esa parte, ese relato. Y también yo digo, bueno, ok, él no fue bien recibido, volvió para atrás, pero ¿qué estuvo haciendo en este tiempo? Porque desde Hechos 9:30 hasta ahora, Hechos 11, versículo 25, no me hablan más de Pablo. ¿Qué estaría haciendo Pablo? ¿Estaría perdiendo el tiempo? ¿Estaría quizás enfriándose? ¿Estaría quizás murmurando? Nada, mira, yo no me quieren aceptar. ¿Qué estaría haciendo Pablo? ¿Qué haces tú? Perdón por la pregunta. ¿Qué hago yo cuando a veces el Señor nos dota con ciertos dones, pero no es el momento en el cual pongamos nuestros dones a servicio? ¿Qué haces? ¿Te enfrías, murmuras, te apartas o sigues creciendo espiritualmente? ¿O sigues en una mayor comunión con el Señor? Pablo no se encontraba perdiendo el tiempo. Quizás tampoco se encontraba, según algunos comentaristas, predicando a los gentiles, porque hasta ese momento todavía no se sabía la noticia de que ya Pedro había evangelizado a los gentiles. Así que no hay un hecho que decía exactamente que Pablo estaba predicando a los gentiles como era su llamado. Pero sí había algo que sí se sabía que Pablo estaba haciendo. Pablo no estaba perdiendo el tiempo. Pablo estaba evangelizando. Pablo siempre tuvo una carga por la evangelización. Y una de sus frases, ay de mí si no predicara el evangelio. Esto resume que Pablo no estaba perdiendo el tiempo. Pablo estaba evangelizando donde el Señor en ese momento de su vida lo había llevado. Los años escondidos de Pablo eran un periodo preparatorio para él. Dios moldea a un líder durante toda su vida. Dios no pierde tiempo. ¿Estás perdiendo tu tiempo con Dios? El Señor permite situaciones en nuestra vida, a veces nos aparta de los ministerios, a veces nos tiene escondido por un tiempo, pero ¿qué haces en ese tiempo? Dios te está moldeando,
¿Estás recibiendo la moldeadura del Señor? ¿Estás aprovechando ese tiempo con el Señor en comunión para crecer, para edificarte? Dios moldea a un líder durante toda su vida. Así como a Moisés y a tantos líderes en el desierto, Pablo también estaba siendo moldeado. Ese rechazo que tuvo por parte de sus hermanos, los de la circuncisión, vino a ser su desierto, el cual lo permitió crecer espiritualmente. Quizás en ese tiempo en que estuvo escondido, en el capítulo 9:30 hasta ahora, fue donde el Señor le reveló una de esas famosas cartas que tanto ahora son de provecho para nuestras vidas. En el tiempo del desierto, el Señor también sigue obrando en nuestras vidas. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pablo, el apóstol y maestro de los gentiles, empezaba a ejercer uno de sus ministerios en Antioquía, el de enseñar. Bernabé había recibido la visión de exhortar, el deseo en su corazón de exhortar, pero no hacemos nada con que la pastora, vamos a INTE, vamos a las clases dominicales, pero hay otra parte. El don de exhortación tenía que estar respaldado por el don de la enseñanza. Una pareja perfecta, diría yo. Uno exhortaba y el otro enseñaba. Nuestro Señor es sabio. Los dones son para el uso del ministerio, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Uno enseñaba, uno exhortaba, el otro enseñaba. Estaban en correlación con esa misión que el Señor les había encomendado a los dos. La exhortación tenía que ser respaldada por la enseñanza de la palabra. Era una gran iglesia la que se estaba formando en Antioquía. Iba a ser confirmada en fe y en su propósito. Y este trabajo solamente se llevaría a cabo con la colaboración de Pablo. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El testigo se lo sabe. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Estás ministrando con el don que Dios te dio? Ministra a otros. A veces queremos hacer lo que todo el mundo hace sin pensar en que todos estamos creados por el Señor, estamos dotados para una tarea específica dentro de la iglesia y que todos somos importantes y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Bastan los versículos que hablan de esto. Todos somos importantes en la función dentro del cuerpo de Cristo. Dice la segunda parte del versículo 26, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta el momento, los discípulos, los creyentes, los del camino, como algunos le decían, los fieles, los santos, hasta el momento no se les había llamado cristianos. Los antioqueños de esa época tenían la facilidad de aplicarle apodos a todo el mundo. Se parecen a los cubanos. El otro día, vamos a un pequeño relax, estaba pidiéndole, tanto somos los cubanos, parecía a los antioqueños en esa parte, que estaba pidiendo oración por alguien de la familia, y Chicho, y no me acordaba del nombre, Chicho. Nosotros los cubanos también nos gusta poner apodos. Los antioqueños les gustaba poner apodos a las personas. Entonces ellos decidieron, vamos a ponerle cristianos, los hombres de Cristo. Ya no lo vamos a decir los del camino, ni los fieles, ni los santos. Vamos a llamarle los cristianos. ¿Qué objetivo tenía llamarle los cristianos? Quizás el objetivo de ellos a burlarse o a hacer esta señalización a este grupo de personas que vivían en una nueva comunidad, unas personas entusiastas, con fe, alegres, que siempre estaban hablando de Cristo. El objetivo de ponerle estos apodos era como señalarlos como los cristianos esto. Vaya, como un tipo de burla. Pero ¿saben qué?
Un tiempo después, el Señor siempre se glorifica. Amén. Recuerden, aunque se burlen de nosotros, el Señor siempre se glorifica. Un tiempo después, el ser cristiano sería la mayor honra codiciable en la categoría de ser ciudadano de Roma. Es decir, al principio el término cristiano vino como una burla, pero después, un tiempo después, era un honor decir que era cristiano en la ciudad de Roma. El Señor siempre se glorifica, ¿verdad? No importa que se burlen. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. La época de enseñanza de Pablo y Bernabé a los fieles fue de gran bendición y preparación. Dice que hacia el final, recuerden que estuvieron un año entero preparando a los de Antioquía. De ahí, me imagino que salían todo tipo de líderes, pastores, evangelistas y todos los líderes que tenemos. Ellos se tomaron un año entero preparando. Cuán importante es prepararnos para la obra del Señor. Sí, no es menos cierto que tener la palabra delante de nosotros, leerla, escudriñarla, es de buen provecho, pero también debemos prepararnos. Alguien, un pastor que escuché una vez, dice que tenemos el mejor mensaje, pero no los mejores mensajeros. Eso conlleva que debemos estar preparados para la defensa del evangelio. Esta época de enseñanza fue de bendición y al final del año algunos profetas habían descendido de Jerusalén a Antioquía. Recordemos que en aquel tiempo los profetas hablaban mayormente por inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación y la guía, la dirección de las iglesias. Habían descendido unos profetas. El movimiento de estos profetas a veces era de lugar en lugar para dar ese mensaje de parte de Dios. Dice el versículo 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Quizás estaban en una reunión o quizás estaban haciendo algo, pero dice, y levantándose uno de ellos, es decir, quizás, a mi entender, quizás estaban reunidos. Se levantó un profeta llamado Agabo, ¿y qué estaba dando? Una palabra, ¿verdad? Una profecía de que vendría un gran hambre en la tierra. Y esto iba a pasar durante el tiempo de Claudio. Yo no me acuerdo, yo no sé, perdone si eran los cargos de Claudio, se los dejo ahí porque no pude. Yo soy malísima con la geografía y la política, ya lo saben. Pero bueno, era el tiempo de Claudio, sé que era un gobernante, era alguien que estaba en eminencia en ese momento. Y el profeta Agabo se levantó y dio su mensaje sobre el hambre que vendría. Algunos comentaristas dicen que no vino exactamente a donde él dijo. Bueno, la cosa es que sí hubo esa hambre y ciertamente vino esa hambre a la tierra durante el reinado de Claudio. Más o menos extensa la hambruna, en su totalidad había afectado casi todo el imperio romano, lo que señalaba que la profecía se había cumplido. La profecía fue dada con finales prácticos. Dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Este versículo encierra un valor permanente en cuanto a la comunión de los creyentes entre sí. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Este socorro se puede traducir también como determinaron enviar una ayuda monetaria a los que habitaban en Judea. Todos habían comprendido que si un miembro padecía necesidad, los demás debían condolerse, ¿verdad? Los demás debían estar dispuestos a prestar ayuda a todos los que así lo necesitaran. Los discípulos de Antioquía dijeron, vamos a enviarle, porque quizás cuando la iglesia de Jerusalén esté en hambruna,
nosotros estemos quizás pasando situaciones, pero no tanto como ellos. Vamos a llevarlo 2021. Templo de la Biblia abierta, COVID alrededor del mundo entero. No, pero los pastores pidiendo ayuda para la iglesia, pues aquí estamos que no sabemos si vamos a tener mañana empleo, si no. Gracias a Dios, estamos en un país donde las ayudas, donde los beneficios no son cerrados. Si el Señor ha puesto en nuestros corazones ayudar a otra iglesia, ayudémonos. Para mí fue de gran bendición. No recuerdo cuál de los reverendos, soy mala con los nombres también, habló de que si tenemos dinero para comprar ¿cómo se llama? Un tipo de café de Starbucks. Si tenemos los 5 pesos, y él hizo su cuenta muy analítica, si tenemos para eso, también debemos ayudar a los hermanos alrededor del mundo. A veces, como dicen en Cuba, nos da como que en el bolsillo hay un perro mordiendo cuando tenemos que dar a las misiones. Sin embargo, vamos a un restaurante, vamos a una tienda y gastamos sin reproche, sin preocupación. Desde el tiempo de Bernabé y Pablo, todos se sentían unos con otros, todos suplían las necesidades de unos con otros. Así pasó con la iglesia de Antioquía hacia la iglesia de Jerusalén. No solo que ellos daban, porque si no tienes, ¿qué vas a dar? Pero el Señor siempre debemos darle gracias por lo que nos ha dado, porque dice que no habrá justo desamparado, ni su cimiento que mendigue pan. A uno nos da más, a otros nos da menos, pero de lo que te ha dado, darle al Señor. Hay una promesa en la Biblia que yo personalmente la he vivido. Traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí y no falte el alimento en mi casa. Y probadme en esto. Yo he vivido esa promesa del Señor en mi vida, en la vida de mi esposo. Y aun cuando no trabajaba, un día decidí de lo poco que tenía, diezmar al Señor, y hasta hoy, hasta aquí el Señor me ha acompañado. Amén. Quiero que tengan eso en su corazón, que el Señor siempre nos ponga el deseo de dar, porque también dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir. Si cambiamos de posición, ¿te gustaría estar en los que reciben, en los que están pidiendo esa ayuda? Yo no quiero, yo prefiero ser de los que dan. El dar también es un don del Espíritu. La iglesia siempre ha tenido como visión las misiones. La iglesia siempre, desde los años antiguos, ha tenido como visión las misiones. Tanto enviar una ofrenda como enviar hermanos a la obra para el apoyo de la evangelización y el discipulado y la mantención de otras iglesias ha sido la visión de la iglesia. Una iglesia sin misiones es una iglesia sin propósito. ¿Quién fue el primer misionero en la tierra? Jesús fue el primer misionero. La visión de la iglesia es la misión. Hay diferentes formas de apoyar las misiones, pero debemos apoyar las misiones. Dice, cuando estuve estudiando las raíces de la historia de la iglesia, hay algo que me impactó. Dice que la misión es para la iglesia como la llama es para el fuego. La misión es una parte esencial también de la iglesia. Terminamos el versículo 30, lo cual en efecto hicieron y enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Cada uno había dado según lo que tenía para proveer. Esto fue enviado a los ancianos de Jerusalén por manos de Bernabé y de Saulo, quienes eran los embajadores principales que habían de llevar la ayuda a Jerusalén. Tanto ellos como los de Jerusalén estaban en representación. Pablo y Bernabé representaban la iglesia de Antioquía. Pero esa doble, quizás esta era de doble intención. ¿Por qué no escogieron a otras personas? Quizás escogieron a Saulo y a Bernabé como representantes de la iglesia de Antioquía para que fueran, para establecer las relaciones con la iglesia de Jerusalén.
ayuda enviada no fue a cualquiera. La ayuda enviada fue directamente hacia los ancianos por manos de Pablo y Bernabé. Esto indica que los ancianos eran los administradores de la comunidad. Esto indica que la iglesia desde los tiempos antiguos tiene una estructura a la cual debemos respetar y a la cual debemos someternos. Y así termino este capítulo y de verdad sé que el Señor, según hemos terminado, creo que si como la palabra de Dios es viva, lo volvemos a leer, vemos muchas cosas, quizás se me quedaron muchas, pero lo que quiero llevarme de este capítulo 11 de los libros de los Hechos es que el Señor trabaje primeramente en mi vida como trabajó en la vida de Pedro, que a través de la mansedumbre yo pueda también ser de testimonio a otros hermanos que quizás no entienden la obra que está haciendo el Señor. Que los momentos de desierto en mi vida sean siempre para fortalecer la comunión con el Señor y que sean para mi crecimiento espiritual. Y finalmente, que yo no olvide que la iglesia es misionera. Que Dios los bendiga. Amén. No sé cuántos de ustedes en realidad han sido tan bendecidos por los estudios bíblicos y te dan ganas de seguir leyendo y seguir buscando, y le damos muchas gracias a Dios por gente como Bernabé, ¿verdad? Que hicieron una diferencia. Y cuando Yaima estaba hablando acerca de Bernabé, no pude evitar irme al capítulo 9 y mirar que en el versículo 26 decía: cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Ni siquiera Saulo habló, Bernabé habló por él. Dice, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y si seguimos leyendo la escritura, nos vamos de un lado para el otro y nos maravillamos de que Dios puede usar gente imperfecta para grandes propósitos. Así que me regocijo también con la palabra, y ustedes también y en casa. Y vamos a orar en esta noche. Nos quedan unos momentos para orar, y siempre digo que el Señor nos ayude para que esta palabra se haga viva en nosotros, ¿verdad? Que cambie y transforme en nosotros lo que tiene que ser transformado, en nuestras motivaciones, y que el Señor, en lo que nos haya hablado en esta noche específicamente, a veces uno se puede poner radical, pero que no nos deje dormir hasta que le entreguemos lo que hay que entregarle y dejar que seamos moldeados. Aparte de eso, también tenemos muchas peticiones de oración. Vamos a estar orando por los enfermos de COVID, recordando a Josué Rodríguez, que hoy tiene COVID, hoy era su aniversario de matrimonio. Imagínense, con su esposita, ahí están separaditos, pero que Débora esté bien, que pronto sea sanado. Alejandrito Ortiz también, que tiene el COVID, también Adrianita Prida también con el COVID, y así hay una lista con Rachel, la muchacha que estamos orando, que es hija de pastores, que ha estado muy grave, y gracias a Dios esta tarde ya salió de la traqueotomía, pero todavía tienen que sacarle unos tubos, y Dios es un Dios de milagros. Y vamos a creerle a Dios de milagros, ¿verdad? Miguel Bernal fuimos esta tarde para orar con él, con mi esposo, y creemos que Dios puede hacer la obra. Así que estamos creyendo en esta noche de que Dios va a seguir obrando con los de cáncer. También hay niños, hay muchas personas sufriendo, así que vamos a orar. Y le voy a pedir, Raymond, can you pray, please, por los enfermos de COVID. Y le voy a pedir también si Luisito Fernández después puedes orar para que el Señor siga obrando en la iglesia y a través de su palabra podamos ver más crecimiento, ¿verdad? Y que muchos conozcan a Cristo. Entonces comenzamos con Raymond, ¿ok? Thank you. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Y sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu sierva, Señor, que trajo un mensaje, Señor, poderoso, Señor, un mensaje que sé que ha sido de bendición no solamente para mí, Señor, para todos que lo han escuchado esta noche, Padre. Pero en esta noche te queremos pedir en especial, Padre, por
aquellos que en este momento están enfermos, Señor, que están sufriendo por el COVID, Padre. Señor, tú sabes la condición de cada persona, Señor, tú sabes lo que está pasando en las vidas de cada una de estas personas, Padre. Te pedimos una sanidad completa y total, Padre. Mira a Josué, de su esposa Débora, Señor, mira a Alejandrito y a Isaac, Señor, que tú lo estés con ellos, Señor, a través de estos momentos y tantos aquellos que tienen COVID, nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, Señor, personas que conocemos, Padre. En este momento oramos por ellos, Señor, por su sanidad, Señor, por la protección tuya sobre sus vidas, Padre, que, Señor, si aquellos en este momento que estén en el hospital sufriendo por el COVID, Señor, que no te conozcan, Señor, que esto sea momento, Señor, que tú los alumbres, Señor, que tú vengas a su vida, Señor, que te hagas real en ellos, Padre, porque ellos sepan que no fue ninguna medicina ni ningún doctor, Señor, sino que fuiste tú, Señor, que los sanaste, que fuiste tú que los cuidaste, Señor, que fuiste tú que, Señor, que los ayudaste, Señor, a superar y a mejorar esta enfermedad, Padre. Gracias porque sabemos que tú puedes, Señor, y sabemos que lo vas a hacer, Padre. Sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Mira aquellos, Señor, en esta noche también que estén sufriendo cualquier otra enfermedad, Padre. Haz el milagro que ellos necesitan en sus vidas, Señor. Esté con ellos, Señor. Dale ánimo, Señor, para echar para adelante, Señor, y esperar en ti, Señor, y confiar en ti, Señor. Y nunca, Padre, déjanos, Señor, perder nuestra fe en ti, Padre. Que pase lo que pase, sabemos que tú eres un buen Padre, Señor, y quieres lo mejor para nosotros. Y aunque nosotros no entendemos el por qué, Señor, sabemos que, Padre, tú estás con nosotros, Padre. Sabemos que tú solamente quieres lo mejor para nosotros, Padre. Eso te pedimos en esta noche, Señor, valentía, Señor. Te pedimos fe, Señor, para seguir confiando, Señor, seguir echando para adelante, Señor, seguir sabiendo que tú, Señor, siempre vas a estar con nosotros hasta el final de la tierra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu perdón, Padre. Gracias por tu sanidad, Señor. Gracias porque tú eres el médico divino, Señor, porque no hay medicina, no hay doctor, Señor, que necesitamos y te tenemos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en estos momentos, Señor. Padre, y como leemos aquí, Señor, que hablando de Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Padre, yo te pido en estos momentos, Señor, por los varones y las varonas, Señor, de la iglesia, Señor. Los pirales, Señor, que tú has levantado, Dios. Padre, pedimos, Señor, un mover de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, como ese terremoto, Señor, que estremeció, Dios. Padre, pedimos que podamos tener, Señor, como líderes, Señor. Padre, esa experiencia, Señor, de Isaías, Señor. Padre, cuando el año que murió el rey Usías vio al Señor en su trono. Padre, que de tu gloria se manifieste, que tu gloria pueda de una manera tan poderosa penetrar, Señor, cada cuadro, Padre, cada cuadro que estamos viendo acá, Padre, cada lugar que estamos viendo acá, Padre, hasta en Colombia, oh Dios, Padre, que la gloria Shekinah, que la presencia de tu Espíritu Santo se haga poderosa sobre cada uno, Señor, Padre Santo, Señor, que pueda haber regocijo. Padre, que pueda haber regocijo en los corazones. Padre, que pueda haber regocijo por tu palabra. Padre, que pueda haber regocijo por lo que tú estás haciendo. Padre, en estos momentos que nos sentimos, Señor, Padre, que nos están atacando del norte, del sur, del este y del oeste, como esta mañana, cuando orábamos en la mañana, Dios, sentíamos como que era tan grande lo que, tantas las necesidades, pero como el rey Josafat clamó. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, pero te tenemos a ti, que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres sublime. Padre, ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a verte en tu esplendor y en tu gloria.
Ayúdanos a contemplarte en tu majestad en este momento, en este tiempo de COVID, en este tiempo de enfermedades de cáncer, en este tiempo de donde la iglesia aparenta estar dormida. Ayúdanos a verte como poderoso gigante, moviéndote y haciendo una obra, Padre Santo, aquello que hemos estado esperando que se pueda cumplir en nuestros días, Señor. Esos sueños en los corazones de tus líderes, esas lágrimas ocultas, Padre, que ellos creen que nadie ve, pero tú las ves. Padre, esas lágrimas no caen al suelo, sino tú las recoges, Señor. Y esas lágrimas están delante de tu trono. Pedimos que tú levantes, Señor. Da nuevas fuerzas al cansado. Renueva las fuerzas que no tiene. Llena con tu poder. Llena con tu presencia, Señor. Padre, abraza a aquel que necesite el abrazo del Padre. Abrázalo, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete en una manera poderosa. Padre, yo reclamo en estos momentos que las tumbas se abran y los muertos espirituales puedan salir de esa condición de depresión. Estos líderes que están atravesando una estatus de depresión, en el nombre de Jesús, sal de esa cueva, sal de esa tumba. Sal de esa tumba porque eres libre, y al que el Hijo ha libertado será verdaderamente libre. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos el año agradable del Señor para la iglesia. Declaramos el año agradable del Señor para la iglesia. Que los ciegos espirituales puedan ver, que los sordos espirituales puedan escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, llama de nuevo, Señor, en este tiempo a los Samueles, Señor. Padre, llama de nuevo a los Samueles, Señor. Danos oído para escucharte, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Luisito. Vamos a tomar un tiempecito para cantar esta adoración que dice: ven y adórale, sacerdocio real, ven y adórale, pueblo santo, adora a Cristo, nuestro Redentor y precioso, Rey de gloria. Ven y adórale, sacerdocio real. Ven y adórale, pueblo santo, adora a Cristo, nuestro Redentor y precioso, Rey de gloria y precioso, Rey de gloria. Padre, gracias por tu la palabra en esta noche, Señor. Gracias por hombres como Bernabé, Señor, y Saulo, Yes, Lord. que fueron obedientes a tu voz y Dios. salieron a predicar tu palabra. Amén, amén, amén.
para que otros, Señor, escucharan que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador, Señor. Que nosotros tengamos la misma valentía, que nosotros seamos obedientes iguales, Padre, Señor, en salir y hacer la misión que tú has mandado a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada persona que está aquí viendo a través de Zoom, o que está aquí, Señor, que tú les guardes, les cuides y les suplas cualquier necesidad que puedan estar pasando, Padre. Gracias, Padre, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga. Ay, bendiciones. Gracias, Aima, por el estudio. Bendiga. Y mira, aquí ya se están, ven a saludar aquí. Albert. Buenas noches, descansen, Dios les bendiga. Amén. Gracias, igualmente. Isabel Cristina Martínez de Castro. Muy bien. Cuídense. Dios los bendiga. Papito, te quiero. Bendiciones.